Bueno, desarrollamos hoy la desensibilización sistemática. Voy a compartir pantalla y vamos a ver que este procedimiento tiene su ubicación dentro de los procedimientos que se podrían llamar de exposición, ¿sí? Las técnicas de exposición relacionan de alguna manera, confrontan de alguna manera el comportamiento de la persona, llámese miedo, llámese ansiedad, lo que produzca, que en general es aversivo o con grados importantes de malestar, con la situación que se vincula a ese malestar, a ese miedo o a esa incomodidad, ¿sí? Por eso se llama de exposición. Es decir, por ejemplo, si a mí me dan miedo los exámenes, las técnicas de exposición lo que van a hacer de alguna u otra manera es no hacer que yo evite el examen, no hacer que yo no me exponga ante el examen, sino todo lo contrario, que de manera abrupta o de manera gradual vaya exponiéndome hasta que, por algunos principios que vamos a explicar hoy, esa reacción de miedo o esa reacción de incomodidad o de malestar o de ansiedad tiene que ir atenuándose. Esa es la lógica, ¿sí? En síntesis, según vemos en esta diapositiva, lo que básicamente hacemos es vincular, relacionar, confrontar la situación con el comportamiento de la persona, fundamentalmente. ¿Okay? Vamos a ver los antecedentes. Tenemos que, en general, cuando uno habla de sensibilización sistemática como una de las técnicas de exposición, en general comienza hablando de Joseph Wolf. Me parece importante, me parece relevante comenzar con Mary Cover Jones. Es una de las psicólogas que con Rainer es la otra, que trabajaba con Watson, y si ustedes remueven su memoria historiográfica, se van a acordar que cuando hacían experimentos en donde demostraron que el miedo, la fobia, digamos, era aprendida, y en el caso de Albertito, que era un niño que estaba en la institución donde ellos estaban trabajando, se fue de la institución antes de que se pudiera desarrollar con él los procedimientos que le hagan perder ese miedo a los conejos, a los ratones, a todos los objetos incluso de peluche, digamos, que eran peluditos, conejos, perritos o lo que sea, ¿verdad? Bueno, pasa que después, con una historia ahí de Watson con Rainer, sobre todo, hizo que Watson abandone el proyecto, abandone digamos, sus investigaciones. Se tuvo que dedicar a investigar otras cosas, a hacer otras cosas, y quedó Mary Cover Jones, y no desarrolló ella una fobia o un miedo maladaptativo, digamos, en Pedro, sino que Pedro tenía naturalmente, o sea, había adquirido miedo a los ratones blancos y a todo lo que sea similar a un ratón, conejo, etc. Entonces, Mary Cover Jones en realidad, técnicamente, históricamente hablando, fue la primera terapeuta conductual, porque ella es la que desarrolló el programa para tratar este miedo de Peter, ¿verdad? Por supuesto que tiene que ver con todo el proyecto que estaba manejando con Watson. No es que Watson no tenía nada que ver, sino que por las circunstancias que, por la historia ustedes sabrán, entre Watson y Rainer, se tuvo que retirar del proyecto. La cuestión es que Mary Cover Jones diseñó un programa muy, muy interesante
que combinaba modelamiento o aprendizaje por imitación, le decían en ese momento, más otros principios operantes. ¿Qué es lo que hizo básicamente Mary Covert Jones? Es, en primer lugar, mostrar a Peter una compañerita que a quien le gustaba mucho jugar con los perritos, con los conejitos, con los peluches, etcétera, se divertía muchísimo. Entonces, ¿qué hicieron? Que Peter observara esto sucesivamente, ¿verdad? Entonces ahí tenía, digamos, tenía Peter un modelo en la chiquita que Mary Covert Jones, con la que Mary Covert Jones trabajó. Después de eso, ¿qué es lo que hizo? En realidad, como a Peter y los demás niños estaban muy contentos con la alimentación que recibían en la institución, etcétera. Entonces había una comida preferida de Peter. Lo que hizo es que cuando Peter comía, eh, los ratoncitos estaban a cierta distancia y esta distancia se iba acortando sucesivamente. Entonces, de alguna manera se produjo una especie de asociación entre ese estado, digamos, de bienestar que le producía alimentarse a Peter, más el objeto que en principio era temido. Y de esa manera, finalmente se integraron estos dos procedimientos de modelado, digamos, más aprendizaje operante y se produjo digamos, la rehabilitación, entre comillas, de Peter en el sentido de que inicialmente tenía miedo, fobia a los ratones blancos y finalmente ya no. ¿Ok? Eso hay que mencionar como antecedentes. Pasa que después Joseph Wolf, en un trabajo meticuloso y un trabajo muy interesante por sus multicomponentes, porque él investigó varios componentes que están involucrados finalmente en la desensibilización sistemática. Su trabajo inicial, hay un libro que se titula en español Psicoterapia por inhibición recíproca. En realidad, lo que Wolf desarrolló es este principio teórico. El principio de inhibición recíproca sirvió para la aplicación, digamos, en términos de aplicación, desencadenó en la desensibilización sistemática y Wolf trabajó como estímulos antagónicos, como situaciones antagónicas, como factores antagónicos, la relajación que tomó fundamentalmente de Jacobson, incluso abrevió porque la relajación que en principio Jacobson propuso, la relajación progresiva muscular, era mucho más larga, mucho más extensa. La otra alternativa era trabajar con la línea de relajación que proviene de Schultz. Sin embargo, después podamos ver cuáles son las ventajas de Jacobson sobre Schultz, que es un alemán que trabajó también el entrenamiento de relajación, pero con otra lógica y otros procedimientos. La cuestión es que Wolf trabajó con relajación como estímulo antagónico, como un estado, contrario a la tensión o al miedo. Trabajó también con anhídrido carbónico. Ustedes saben que eso es tóxico a ciertas medidas, está en el ambiente, está producido naturalmente, y cuando hay carencia de oxígeno y demasiada abundancia de anhídrido carbónico se produce la muerte por asfixia, por supuesto, pero a dosis pequeñas es una especie de relajante, ¿sí? Produce un estado de relajación y si uno sigue así, un estado de sueño. Por supuesto, en cuanto más dosificación, más peligroso. Joseph Wolf trabajó también con esto, trabajó también con respuestas sexuales, porque acuérdense que Joseph Wolf lo que buscaba era estímulos que eran antagónicos, contrarios a la tensión o al miedo. Trabajó también, y la respuesta sexual, como es placentera, evidentemente es una respuesta antagónica. Y también lo que vio es que las respuestas de asertividad también funcionaban como antagónicas, es decir, ¿se acuerdan por la definición que habíamos visto? La asertividad se define como la capacidad que tenemos de poder expresar lo que pensamos y lo que sentimos de manera adecuada y en el tiempo oportuno, ¿verdad? Por tener esta capacidad
nos hace sentir muy bien, porque cualquiera sea la situación es que nos podemos expresar, es que somos auténticos, y esto es gratificante. Walt también se dio cuenta de esto y trabajó también con respuestas asertivas como antagónico a la tensión y al miedo, digamos. Estoy admitiendo otras personas y volvemos ahora a la presentación. ¿En qué consiste ya propiamente la desensibilización sistemática? Vamos a ver como que tiene en esta presentación tres conjuntos para analizar y discutir. Un primer conjunto que tiene que ver con la teoría de inhibición recíproca. Básicamente lo que Walt planteaba ya en 1958 es que dos estados antagónicos no pueden coexistir al mismo tiempo. ¿Se acuerdan cuando sobre todo la prensa habla de una situación que definen como de tensa calma? Bueno, Joseph Wall en 1958 demostraba que no era posible ese estado. Es decir, no es posible estar tenso y calmo a la vez, ¿verdad? Entonces, la situación de tensa calma, dice el libro de Joseph Wall, no existe, ¿verdad? Porque uno de los dos tiende a inhibir al otro, ¿sí? Es decir, en este caso la cuestión era buscar estados como el miedo, por ejemplo, y su antagónico, es decir, ¿qué era lo contrario al miedo? ¿Cuál es el estado contrario al miedo? Y trabajó fundamentalmente con la relajación, que finalmente es la técnica privilegiada para hacer la desensibilización sistemática. En el estado de relajación, cuando uno se encuentra relajado, es un estado grato, ciertamente, y es antagónico, es contrario al estado del miedo, ¿sí? Entonces, lo que decía Walt, estos dos estados no pueden coexistir. No puede estar uno a la vez con miedo y a la vez relajado. Dice, y lo más importante de la teoría de la inhibición recíproca, uno de ellos va a inhibir al otro. Walt trabajó. Lo interesante de estos psicólogos y las lecciones tan interesantes que nos dejan es que trabajaron con diseños experimentales, ¿verdad? Por eso es que sobreviven tanto tiempo, por eso es que son tan sólidos los conocimientos que establecen, ¿verdad? Él trabajó con animales. Él es uno de los primeros en establecer lo que se llama neurosis experimental en animales. Esto es muy importante en la historia de la psicología porque demuestra de alguna manera que los llamados en esa época, acuérdense que en esa época se hablaba de neurosis y psicosis fundamentalmente, ¿verdad? Neurosis, psicosis, psicopatía. Y se venía con una fuerte tradición o intrapsíquica o una fuerte tradición biologicista, es decir, que esta cuestión tiene un sustrato biológico e incluso heredado. Pasa que cuando se provoca la neurosis experimentalmente se demuestra que es aprendido, lo mismo que pasó con lo que pasó con Albertito. Cuando se puede provocar una fobia, un miedo irracional, digamos, en el caso de Albertito hacia los conejos, se está demostrando que este tipo de comportamientos son aprendidos. Joseph Wall también trabajó mucho, él trabajaba con gatos principalmente y hablaba, hay todo un desarrollo de conocimiento sobre las bondades de trabajar con gatos como animales de experimentación. Y provoca lo que se llama la neurosis experimental. Voy a hacer, para no ser tan extenso, voy a tratar de graficar lo que hizo Wolf básicamente. Él veía que una vez que el gato tenía fobia a estar encerrado en una habitación, es decir, ¿a qué le llamábamos fobia? Cuando el gato con el que trabajaba Wolf era encerrado en una habitación, se le comenzaban a erizar los pelos, comenzaba a sacar las garras y comenzaba
no sé cómo se dice, a maullar, ¿sí? De manera desesperada y buscando la salida de la habitación. Para eso saltaba, para eso rasgaba la puerta, rasgaba las paredes, saltaba, o sea, tenía comportamientos totalmente desadaptativos a la situación. La cuestión es que el gato no quería estar en esa habitación. Ese es el estado, por un lado, del gato. ¿Cuál es el otro estado que Wolf pudo generar en el mismo gato? Es un estado placentero, digamos, que lograba cuando el gato tomaba leche tibia. ¿Sí? Cuando el gato tomaba leche, se acercaba a su tazón de leche tibia, el gato tenía comportamientos así. Como decía un alumno, parecía que le gustaba, ¿no? Tenía comportamientos de ronroneo, evidentemente indicadores de que el gato estaba satisfecho, digamos, estaba en un estado, si queremos antropomorfizar ese estado, en un estado placentero. ¿Qué es lo que tenemos acá? Dos estados antagónicos, dos situaciones diferentes. ¿Qué se le ocurrió a Wolf en términos de procedimiento? Abrió la puerta de la habitación donde el gato desarrollaba su conducta neurótica y digamos, esto es un invento, a 5 metros, cuando el gato ya tenía hambre, llegó la hora de que tome su leche tibia, le puso el tazón a 5 metros de la puerta de la habitación. Por supuesto, el gato se acercó y entre sus ronroneos y sus conductas así de estar así, digamos, cómodo, tranquilo, bebía su leche tibia. ¿Qué pasó después? Se imaginarán. Otra vez, o sea, el experimento estaba muy bien realizado, muy bien diseñado. Por supuesto, tuvo que esperar otro momento para que el gato vuelva a tener hambre, ¿sí? Y entonces ya el tazón de leche estaba no a 5 metros de la puerta de la habitación, ya estaba a 4 metros, ¿sí? Por ejemplo. Repito que mis datos no son históricos. Yo tengo una gran... Claro que sí, Rod. Una gran inventiva. Sí, escucho la pregunta. Buenas tardes, profe. Profe, disculpa, yo creo que ingresé tarde a la clase y hay algo que me genera una pequeña duda que había leído por ahí, en donde algunos atribuyen a la desensibilización sistemática a Joseph Wolpe, este psiquiatra sudafricano, y otros dicen que es Mary Cover Jones propiamente la que comienza con esta técnica. Y no sé si mencionaste ya eso al inicio de la clase o algo, pero quería que me ayudaras a disipar esa duda más que nada, profe. Sí, mira, te muestro la diapositiva anterior. Ahí está. Esta es Mary Cover Jones y este es Joseph Ward. Y sí, ella hizo un procedimiento de acercamiento sucesivo con Peter antes que Joseph Ward. ¿Está? Gracias, profe. ¿Sabes por qué pregunto? Porque en el libro, este manual de intervención cognitivo-conductual de Ruiz Díaz, por ejemplo, le atribuyen a Joseph Wolpe como el fundador, entre comillas, de la Claro. psicoanálisis. Por Pasa eso no. que, pasa que el trabajo de Ward, pasa que el trabajo de Ward tiene, convengamos, tiene mayor sofisticación experimental, ¿sí? Tiene mayor solidez experimental. Mary Cover Jones trabajó, en realidad, si ustedes
piensan en la terminología que yo utilizo, es considerada la primera terapeuta conductual. Es decir, ella fue aplicando casi por ensayo y error, ¿sí? Entonces, muy diferente y logrando el efecto de desensibilización, digamos, en Peter, ¿sí? Sin embargo, el trabajo de Wolf, en términos científicos, es mucho más meticuloso y es incluso tanto que primero él desarrolla la teoría de la inhibición recíproca, ¿sí? Es decir, como que Mary Cooper Jones fue procediendo en base a los conocimientos que ellos fueron aplicados, que fueron construyendo, terminó en una desensibilización combinada con modelamiento para que Peter esté bien con los ratones, ¿sí? Sin embargo, Joseph Wolf comienza desarrollando el principio de inhibición recíproca. Eso está publicado en un libro que se llama, en español se llama Psicoterapia por inhibición recíproca. Y vamos a ver la riqueza del trabajo o sea, estamos viendo en realidad la riqueza del trabajo de Joseph Wolf y su meticulosidad. Estábamos diciendo que cuando él logra que el gato tome su leche a los 4 metros, ¿qué es lo que va haciendo? Acercando sucesivamente hasta que el gato, después de los pasos correspondientes, ya se encuentra al borde, al umbral de la puerta de la habitación. Y él sigue consumiendo su leche tranquilamente, ronroneando con toda la satisfacción que le da la leche tibia. Hasta que después Wolf con mucho cuidado y mete un poquitito el tazón hacia adentro de la habitación. Y el gato, por supuesto, sigue con su alimentación lo más cómodo posible. Finalmente, hago breve esta especie de descripción fantasiosa. El gato está tomando la leche tibia en el medio del salón que le causaba la neurosis experimental. ¿Okay? Entonces, esta es la lógica en la teoría de la inhibición recíproca. El gato no podía estar a la vez neurótico, tenso, disparado, digamos, y ronroneando y gozando de su leche tibia. Uno de los dos estados inhibe al otro. ¿Qué es lo interesante también para pensar? Que podríamos nosotros hacer que Wolf, y tal vez lo hizo, traiga la leche tibia y meta al gato, le haga tener hambre al gato, le ponga la leche tibia en el medio de la habitación y a ver qué pasa. Acá pueden ocurrir dos cosas. Puede darse también una desensibilización, pero no sistemática, sino por exposición abrupta, se llama también la técnica por inundación o por saturación. O puede producirse una especie de anorexia. ¿Sí? El gato puede que el estado neurótico supere al estado de relajación y entonces el gato ya no quiera tomar leche tibia. ¿Se entiende? ¿Se imaginan todas las implicancias de este desarrollo teórico conceptual? Por eso es que Joseph Wolf, muchos lo consideran realmente el artífice, digamos, sin en ningún momento desconocer los antecedentes que siempre se tienen en ciencia, ¿verdad? Ahora, la desensibilización sistemática proviene de este principio de inhibición recíproca y consiste en la exposición gradual a una jerarquía de estímulos ansiógenos. Entonces, estos estímulos pueden ser, y ahí tenemos dos tipos de desensibilización, pueden hacerse en vivo o de manera encubierta. Wolf también demostró que en ambos casos la técnica es eficiente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir en vivo? Y que, por ejemplo, si yo tengo temor a las alturas, en el proceso de desensibilización yo voy a estar en vivo, cerca del edificio, entrando al edificio, subiendo las escaleras hasta el último piso de un edificio. ¿Se entiende? Eso se hace en vivo.
Se llama desensibilización sistemática en vivo. La otra forma es hacer la desensibilización sistemática encubierta. Encubierta quiere decir que estos estímulos que causan ansiedad o miedo están en el pensamiento, ¿sí? En forma de imaginación, en forma de imágenes, por ejemplo, y actualmente con el avance de la tecnología, y esto también es importante remarcar, cómo este apego a la ciencia, este apego a la sistematización, hace que también nosotros podamos caminar al lado de la tecnología. La desensibilización se hace ahora con realidad virtual. Con esos anteojos de realidad virtual uno puede estar tirándose de un paracaídas o en el último piso de un edificio o donde sea, ¿verdad? O en medio de una multitud, en un aeropuerto, en un avión, en donde sea. ¿Se entiende? Y el mismo principio aplicado funciona ya con tecnología avanzada de este tipo. Desensibilización sistemática. Ahora, vamos a hacer un desagregado rápido de la desensibilización y vamos a recordar que decíamos que cuando hacemos investigación sobre los efectos de la intervención psicológica, sobre los efectos de la psicoterapia, hay como dos alternativas lógicas en los procedimientos, en la elaboración de programas de investigación. El agregado de técnicas y el desagregado de técnicas. ¿Qué quiere decir eso? Si estuviésemos en farmacología, el agregado sería que es eficaz para combatir la gripe y, bueno, tenés que ponerle un antihistamínico y tenés que ponerle encima porque hay un efecto, no sé qué, tenés que ponerle un estimulante. Como hay molestias, sí, tenés que ponerle un analgésico. Como puede haber fiebre también, tenés que ponerle un ¿cómo se dice? Un antifebril, ¿sí? Y como también se dan cuenta, es decir, se van agregando. Y en la medida que se van agregando componentes, uno va capturando el efecto, digamos. ¿Qué pasa en sentido contrario? Yo tengo un conjunto de procedimientos en donde voy sacándole componentes, sacándole elementos para ver cuál es el que explica en mayor proporción la varianza de cambio, valga la redundancia. ¿Se entiende? Es decir, toquemos el tema de la relajación, que trabajó Joseph Wolf acá en la desensibilización sistemática. Vamos a suponer que un examen final de teorías psicoterapéuticas 2 le cause mucho miedo a alguien. ¿Okay? Entonces, a tal punto que no puede, o sea, miedo lo tiene cualquiera, pero de alguna manera controla, pasa el examen, etcétera, entonces no es relevante. Pero vamos a suponer que impide que ustedes avancen en su academia y entonces identifiquemos que es pertinente aplicar una desensibilización sistemática. ¿Qué es lo que vamos a tener que pensar? Algo que produzca un estado antagónico, ¿sí? Vamos a suponer que sea la relajación. Joseph Wolf trabajó con la relajación progresiva de Jacobson. Y en el caso, ¿qué es lo que está visto? Que funciona, que el procedimiento de Jacobson finalmente induce un estado de relajación. Y a tal punto que independientemente de la desensibilización sistemática, el entrenamiento de relajación se utilizó, es más, en el entrenamiento de terapia comportamental se plantea algo así como la técnica de relajación es una técnica madre. ¿En qué sentido? Se aplica de manera educativa, de manera preventiva o como tratamiento para los problemas de estrés, de tensión, digamos, ¿verdad? De ansiedad. Pero
¿Se acuerdan que Ramón Vallés decía, la ciencia plantea problemas en número y dificultad crecientes? Ok, pasa que tenemos ya la relajación, el entrenamiento de relajación de Jacobson funciona y ¿qué pasa? Esta comunidad científica que es problemática dice, ¿qué será del entrenamiento de Jacobson que lo hace funcionar? ¿Será el terapeuta? ¿Será la persona y su carisma, su influencia, la sugestionabilidad de la persona? ¿Será? Ok, entonces tenemos que ver cómo independizar los procedimientos de Jacobson de la persona. Ok, eso se llama desagregar. Okay. Pero finalmente, ¿qué es lo que vamos a tener en el Jacobson? Que entre todos los componentes que tiene el entrenamiento de relajación de Jacobson, el control respiratorio es uno de los componentes que explica en mayor proporción la varianza. No explica totalmente, pero explica en mayor proporción. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿De cuánto estamos hablando? Cuando hablamos de comportamiento, la distribución de los factores que influyen se llama policausalidad o multicausalidad. ¿Sí? Entonces, cada causa, cada factor causal explica una proporción. Yo diría que en el entrenamiento de Jacobson, la respiración explicará posiblemente un 40% de la varianza total. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo sacar ese componente y trabajarlo, ¿sí? Independientemente, y que tengo una posibilidad, una potencia de 40%, etcétera. Eso es lo que, sí, eso es lo que se llama desagregación. Si estamos desagregando elementos o estamos agregando elementos. Esto es parte muy importante de la metodología de investigación en psicología, en intervención psicológica, digamos, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando desagregamos a la desensibilización sistemática? Rápidamente podemos identificar que hay principios de aprendizaje clásico. Es más, tradicionalmente siempre se sostuvo que la desensibilización sistemática funciona en base a los principios del aprendizaje clásico. ¿Por qué? Porque se acuerdan que cuando nosotros queremos que deje de haber una respuesta automática, lo que uno tiene que hacer es que se produzca, digamos, que esté el estímulo, pero que no esté la respuesta. Sí, eso es lo que hay que hacer. De alguna manera, la desensibilización sistemática hace que esté el estímulo, llámese la habitación, pero que no esté la respuesta de ansiedad. Entonces, hay principios de aprendizaje clásico funcionando. Que también hay habituación, es decir, la exposición sucesiva a una situación determinada hace que vayan trabajando principios de habituación. Habituación es un principio de aprendizaje no asociativo mediante el cual uno va dejando de responder a un estímulo que en principio le producía una reacción. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de esto pusimos como ejemplo, si yo voy me mudo a una casa cerca del aeropuerto, posiblemente las primeras noches no pueda dormir porque los aviones creo que llegan acá al aeropuerto Silvio Pettirossi a las 2 de la madrugada. Entonces a las 2 de la madrugada yo escucho un avión aterrizando, me despierta. Pero después, de a poco, ya no voy reaccionando, ya no me despierto, digamos, y se produce un proceso que se llama de habituación. Lo mismo ocurre, creo que también hablamos del otro ejemplo que yo suelo usar, es cuando usamos un perfume, vamos poniéndonos una vez, cada vez más, porque ya nos acostumbramos, ya no olemos nuestro propio perfume, entre otras cosas, ¿verdad? Ok, habituación también, alivio de aversión también, es decir, cuando se alivia una tensión o una aversión, se produce una apertura en el lugar del aprendizaje y se imprime, digamos, o sea, se aprende. Eso también puede funcionar en la desensibilización sistemática. También puede haber saturación, es decir, la exposición sucesiva al estímulo que se teme, al estímulo al que causa ansiedad, etcétera, también puede estar funcionando de esa manera. ¿Se dan cuenta? Es decir,
el procedimiento de sensibilización sistemática en realidad es una especie de conjunto muy rico de principios y técnicas. Es fabuloso. ¿Cuáles son los pasos para la desensibilización sistemática? Básicamente, uno, la identificación, por supuesto. Me voy a cerciorar de que hubo cambio de la presentación. Sí, estamos bien. Lo primero, tenemos que identificar el comportamiento de miedo o ansiedad. Para que pueda funcionar esto por la lógica que tiene, cuando nosotros tenemos, no sé, lo que se llama ansiedad generalizada, o cuando el miedo va mutando, digamos, es decir, va cambiando. Hoy es el ascensor, mañana es la altura, después ya son los microbios, etcétera, más típico de lo que se llama trastorno obsesivo compulsivo, en donde el objeto que causa ansiedad va mutando, digamos, y va cambiando. Entonces no se indica esto, porque acá vamos a trabajar mucho con un estímulo o con pocos estímulos que causan miedo o fobia, digamos, ¿verdad? Entonces tenemos que identificar ese comportamiento que causa miedo o ansiedad, cerciorarnos de que corresponde la desensibilización, y entonces se procede a la elaboración de la jerarquía de estímulos que causan miedo o ansiedad. ¿Se acuerdan que inventé lo de que uno de ustedes tiene fobia al examen de psicoterapia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y con esa persona elaborar la jerarquía. ¿Qué quiere decir jerarquía? Debe haber en el examen de psicoterapia momentos o estímulos que causan mayor o menor miedo. Por ejemplo, voy a inventar. La persona dice, cuando yo le pregunto, dice, sí, en realidad cuando comienza mi miedo es cuando me entero de las fechas de examen. Ahí ya comienzo a estar un tanto alterado. Ok. Después sube a otro nivel, supongamos que hagamos una jerarquía del 1 al 10, sube al nivel 2. Si voy de menor a mayor, sube al nivel 2 cuando ya entro en la semana del examen. Vamos a rendir el martes. El martes, ¿hoy qué es? Hoy es 7. El martes 7 vamos a rendir psicoterapia. Entonces el lunes yo ahí ya se me nota, estoy nervioso, ya no me gusta más nada. Así, digamos que estoy en un nivel 2. Nivel 3 cuando amanece el martes. Y nivel 4 cuando estoy estudiando, estoy hojeando los libros y parece que no estoy aprendiendo, etcétera, etcétera. Hasta que finalmente llegamos al número 10, estoy yendo de menor a mayor, hasta el número 10, es decir, lo que causa mayor ansiedad, y es cuando comienzo a leer los temas de examen. Ok, ese es el momento más importante. Esto es ideográfico. ¿Qué quiere decir? Alguien puede decir cuando comienzo a leer los temas de examen, ¿verdad? Y otros pueden decir no, cuando está por entregar los temas. Yo cuando me entrega, una vez que comienzo a leer los temas de examen, ahí ya me tranquilizo. Pero cuando me está por entregar, ahí me muero de muerte súbita, estoy por tener, ¿ok? Profe, Sí. ¿será que podrías aceptar a los compañeros que quieren entrar? Porfa. Perdón, si no escuché el tin. Espera, ¿qué? Ahí está. Entonces, tengo la jerarquía, va a ser ideográfico, decía, esto se hace caso por caso, no hay una jerarquía preestablecida. Sea lo que sea, vamos haciendo con la persona esta jerarquía. ¿Por qué es importante? Porque acuérdense del experimento de Wolf, ¿sí? Vamos a exponer a la persona gradualmente. ¿Qué tengo en el paso número 3? El entrenamiento, en el caso de la relajación, entrenamiento en relajación de Jacobson, si voy a usar Jacobson, o el factor antagónico.
¿sí? ¿Cuál es el factor antagónico que voy a utilizar? Respuestas sexuales, como Wolf, voy a usar seguramente no anhidrido carbónico ya a esta altura, a lo mejor es algún ansiolítico de acción rápida, respuestas asertivas, o sea, tengo que buscar lo que es antagónico. Convengamos que lo más clásico es trabajar con relajación porque además la relajación tiene otras utilidades, ¿se entiende? Es decir, a la vez que yo trabajo, se dan cuenta cómo una intervención cognitivo-conductual no tiene un solo, no es tan simple como se dice o como se cree. Porque al yo entrenar en relajación a una persona, trabajo la desensibilización sistemática, es decir, la fobia específica que tiene, pero la persona ya queda con un aprendizaje que le va a servir para cualquier cosa en la vida. ¿Sí? Experimentos posteriores con la relajación, es decir, una persona que se relaja diariamente, de onda nomás así, desarrolla una mejor respuesta inmunológica, por ejemplo, ¿sí? Aparte de todos los beneficios a nivel comportamental. Así que la persona ya se queda con este entrenamiento, con esta capacidad para relajarse. Cuando terminamos de preparar eso, ¿qué es lo que hacemos en el paso número 4? La exposición gradual, ya sea en vivo o en cubierta, a el estado de relajación total, por ejemplo, con el estímulo ansiógeno de menor jerarquía. ¿Cuál era? Cuando en la universidad me dan el horario de examen. ¿Ok? ¿Qué tiene que hacer la persona? En vivo va a ser difícil porque hay que irse, qué sé yo, irse hasta la universidad, relajarse, en fin. Posiblemente la realidad virtual sea muy útil en este caso. Pero esto tiene el mismo efecto cuando se hace pensando en eso, es decir, trayendo imágenes a nivel encubierto. Yo puedo claramente, y si no tengo la capacidad, me entreno para eso. Hay que decir que los hombres tenemos menos capacidad imaginativa que las mujeres en general. Entonces a veces uno tiene que entrenarse para que la imagen, para que las imágenes que yo traiga a mi memoria sean vívidas, sean de buena calidad. ¿Ok? Cuanto menor calidad, perdón, cuando mayor calidad, mejor efectos. Y cuando no hay una elevación en la activación pensando en ese estímulo ansiógeno nivel 1, ¿qué es lo que hago? Se expone varias veces. ¿Qué sé yo? ¿Cuántas veces? 10 veces, 20 veces. Después se pasa al siguiente. ¿Cuál era el siguiente? El número 2 era cuando entraba en la semana del examen, el lunes. Yo cuando me despierto el lunes ya digo, hijo, esta semana es el examen de psicoterapia. Okay. Entonces yo tengo que tratar de imaginar esa situación y en estado de relajación confrontar eso. Sucesivamente. Cuando no se altera la relajación, puedo pasar al 3, etcétera, y así llego hasta el número 10, es decir, hasta la situación más ansiógena. Posiblemente ya se produjo en este procedimiento la desensibilización. No es incompatible, es más, es recomendable trabajar simultáneamente. Acuérdense lo que la maestra Mary Coverjohn hizo. Simultáneamente trabajaba con modelamiento, ¿sí? Así que cuando uno está, si bien en términos científicos, sería interesante ir comprobando si es esto lo que produce efecto y no lo otro, que en realidad, cuando hay objetivos terapéuticos, cuando hay objetivos humanos, digamos, cuando la persona está en juego, hay que desplegar nomás todos los procedimientos que aseguren la mejora de la persona, ¿sí? La adaptación de su comportamiento. ¿Qué tenemos después de eso, de producirse la desensibilización? La transferencia o generalización, ¿sí? En general, la transferencia significa que yo voy a ir a la situación de examen real. En esta vez se supone que si lo hice en una modalidad encubierta, yo me puedo ir tranquilamente al examen. Sin embargo, es muy prudente ir haciendo la transferencia o generalización gradualmente también, ¿sí? Muy bien. Esto en resumen es el soporte teórico
y la aplicación de la desensibilización sistemática. Ahora dejamos de presentar y hacemos una especie de discusión entre todos. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda? Cuestionamientos, preguntas, interrogantes. Profe, ¿Sí? ¿en qué tipo de situaciones o contextos se puede utilizar la desensibilización sistemática aparte de las fobias? Se supone, o sea, lo que podemos hacer en primer lugar es cuestionar tal vez o ampliar el concepto de fobia, ¿verdad? Si yo digo fobia, estoy hablando de miedo, ¿sí? Pero yo puedo tener, si yo amplío mi cabeza y yo digo, en realidad la ansiedad, cuando es específica, es una especie de miedo. Algunos dicen en la teoría, en la literatura antigua decían luego, la ansiedad es un miedo inespecífico, se suele decir. Entonces, las cuestiones de ansiedad o lo que causa aversión o evitación, vamos a suponer que seas cirujana, que seas estudiante de medicina y que no quieras entrar a la morgue o que te cause mucha aversión la sangre o una herida, etcétera, ¿verdad? O el dolor o algo que no definas de alguna manera como claramente miedo o como claramente ansiógeno, pero sí tenés problemas evitativos, es decir, no podés conductualmente acercarse, podría también entrar dentro de esta lógica en donde sucesivamente vamos acercándonos a lo que tememos o a lo que evitamos. Si ustedes se dan cuenta, en la lógica de la desensibilización hay mucho de los principios del aprendizaje en general. ¿Sí? Yo tratando de ampliar por lo que propone Angie, suelo también plantear lo siguiente: cuando vamos a hacer cambios, cuando vamos a proponernos cambios o proponer cambios, esta lógica gradual es muy interesante. Yo los cambios los puedo hacer abruptamente, es decir, sí, ahora que terminaron, ahora que esta es la última clase de psicoterapia, yo voy a cambiar mi vida. Si a partir de, hoy que es martes, a partir de la otra semana, ya voy a cambiar todo. Primero voy a comenzar con mi habitación y voy a comenzar con mi rutina y voy a cambiar todo. Y el año que viene no va a ser igual, es decir, yo quiero ser un revolucionario. Convengamos que esto no tiene pronóstico favorable. Sin embargo, la otra lógica, en donde yo voy procediendo a cambios graduales, sistemáticos, pero que me brinden los siguientes beneficios. Como el cambio no es tan grande, en primer lugar me asegura, no sé si me asegura, pero aumenta la probabilidad de que tenga éxito. El éxito, ¿se acuerdan la lógica del acercamiento sucesivo del principio operante? El éxito a la vez me refuerza el comportamiento de adherencia, digamos, al plan. ¿Sí? En la tradición japonesa, en la tradición cultural japonesa, no me acuerdo del principio porque está en japonés, soy muy malo para cualquier idioma, más para japonés, decía que lo que cuesta mucho hay que hacerlo, lo que cuesta mucho, cualquier cosa, piensen en cualquier cosa que les cueste mucho, 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 hay que hacerlo todos los días, un minuto.
Dice, puedo averiguar cómo se decía esto en japonés, pero esa es una lógica brillante, ¿verdad? Porque produce varias cosas sin darnos cuenta. Uno que dice un minuto, cualquier cosa que yo haga un minuto que no es nada, ¿verdad? Y a la vez, como lo estoy haciendo todos los días, le voy perdiendo ese respeto, ese miedo o esa cosa de evitación que me puede producir cualquier cosa, lo que sea. Estudiar álgebra, estudiar, qué sé yo, estudiar chino antiguo. Sí, 1 minuto por día chino antiguo, japonés. Yoko. Yoko quiere decir costado en japonés. Yo puedo tratar de aprender Yoko. Yoko Ono. Hago asociación, Yoko Ono. ¿Quién fue Yoko Ono? Sí, Yoko quiere decir costado. Ya estoy, pasó 1 minuto, se terminó mi lección de japonés hoy. ¿Sí? Entonces los japoneses dicen, hay que hacer, todos los días hay que hacer esto. Bueno, en la lógica de la vida cotidiana, si comenzamos nosotros gradualmente, por lo más fácil, esto en psicometría también se utiliza, ustedes habrán visto que en el análisis de ítems, una de las cosas que uno hace es hallar el índice de dificultad de los ítems. ¿Para qué sirve eso? Entre otras cosas, sirve para poder planificar una prueba, sobre todo de aptitudes, ¿verdad? Porque la recomendación es no comenzar una prueba de aptitud con un ítem difícil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como es difícil, es probable que la mayoría no lo resuelva, se frustre y se joda para el resto de la prueba. ¿Sí? Tampoco hay que poner un ítem fácil, demasiado fácil, porque lo que puede hacer es que la persona subestime la prueba y en realidad su rendimiento no sea el mejor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ítems de dificultad media. Se dan cuenta, todo esto tiene que ver con los principios del aprendizaje. Y eso es lo que hizo de manera brillante, ideó de manera brillante Jack Cover Jones y lo sistematizó, valga el término, Joseph Wolf. ¿Algún aporte, alguna pregunta, algún... De mi parte es todo, profe.